Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Jesús Lara. Jesús Lara es historiador, profesor universitario. Bienvenido. Muchísimas gracias. Pues un honor estar aquí con ustedes y hablar del maestro Gallegos, pues... Siempre es otro honor Así es. poder hacerlo. Bueno, un educador, un escritor, un político, ¿cuál de esas dimensiones pesa más si nosotros quisiéramos adentrarnos en el Gallegos humano? Mira, hablar del siglo XX sin tocar la figura de Gallegos pues sería un despropósito, ¿no? No, por supuesto. Es un gallego que transversaliza la historia de Venezuela y justamente lo que le da su peso y su figura es que todos esos gallegos, el gallego político, el novelista, el director de cine, el visionario, el estadista, el republicano, es lo que lo hacen, el hombre que hoy lleva a la historia de Venezuela a un lugar sin duda alguna que para los venezolanos tiene que ser, digamos, un orgullo, ¿no? Tener un hombre con esta altura, con este peso y además con esta gran, digamos, integralidad que va a conformar la figura de Rómulo Gallegos en el siglo XX venezolano. Es un hombre que, como bien sabemos, nace en una Caracas rural, una Caracas con desigualdades profundas, y va a vivir la transformación de la Venezuela rural a la Venezuela, digamos, urbana, con la aparición del petróleo. Y va a escribir sobre eso, va a sentir a Venezuela, y además va a permitirle a los caraqueños sentir el llano, sentir el oriente, sentir Guayana, ¿sí? Sentir al pobre negro. Es decir, es un hombre que le permite, además al mundo, entender a través de la letra, de la prosa, de ese Gallegos romántico, lo que es, digamos, la Venezuela Además, profunda. un ejemplo de superación, porque él mismo tuvo que dejar los estudios pequeños para ayudar a la manutención de la familia, a su madre. Sí. O sea, no era una familia pudiente, sin embargo, fue un hombre que a través de las letras, el mundo de las letras, el intelecto, fue superándose de una manera increíble, ¿no? Sí, además, antes de los 20 años, bueno, había vivido, digamos, varios episodios importantes en su vida. La muerte de su madre lo va a trastocar, sin duda alguna. Va a salir del seminario, más nunca va a volver, digamos, a encontrarse, digamos, con esa estructura religiosa. Se va a alejar de ella, digamos, desde el punto de vista institucional. Y va a empezar, digamos, a ver una Venezuela por la cual quiere escribir, quiere sentir. Va a ver, además, digamos, una Venezuela que todavía tiene las heridas de la Guerra Federal. Es una Venezuela, recuerden que Gallegos nace en 1884. Cuando tiene 20 años, pues ya ha vivido una Venezuela que ha pasado por Guzmán, que ha pasado por guerras entre caudillos, vio cómo le dan el golpe de Estado a Cipriano Castro. El gobierno de Joaquín Crespo, ¿no? Él nació bajo Crespo. Y además de ello, bueno, va a vivir la dictadura de Juan Vicente Gómez, la va a sentir, digamos, muy, muy cercano, va a trastocar su vida, va a cambiar su forma de pensar. Se va a enamorar muy joven, ¿sí? Trabajando en el ferrocarril, va a conocer a su gran amor de la vida. Y además es un gallego que va a inspirar a la juventud, a una generación del 28. Va a ser director, primero en Barcelona, se va a Barcelona, va a ser director del Liceo de Barcelona y luego del Liceo de Caracas, hoy el Liceo Andrés Bello. Ahí va a tener la oportunidad, por supuesto, de formar a jóvenes como Rómulo Betancourt, como Jovito Villalba. Va a tener la oportunidad, además, de entender un país distinto. De hecho, el Liceo de Caracas para él era como esa pequeña república que podía ejercer ciertas libertades y ahí va a experimentar una visión. Pero nunca va a dejar de escribir. Eso es lo grandioso de Rómulo Gallego, que va a estar dedicado a lo público, pero además va a estar escribiendo. Y sus obras, bueno, van a marcar para Venezuela y para la humanidad algo importantísimo. Va a escribir poesía. Vamos a ver y vamos a recordar lo llamado Los Alborados. Va a fundar La Alborada, que es una revista que, bueno, que dura muy poco durante el gobierno de Gómez, pero que luego esa generación de escritores, de pensadores, van a tener la oportunidad a través de Rómulo Gallegos y de su pensamiento político, positivista, por supuesto, en este contexto, de avanzar en la construcción de la República. Una de sus obras que los venezolanos recordamos muchísimo, por supuesto, es Doña Bárbara, en el año 1929. Doña Bárbara va a ser para Rómulo Gallegos y para además la historia venezolana un punto de quiebre en su vida, ¿no? Es una novela que además estuvo a punto de lanzar por el barco y su esposa le impide. Ella fue la que le dijo, cuidado, ¿qué vas a hacer? No, es que esto está muy feo, está muy malo, pum, y Sí, lo iba a tumbar y, por él. y además la capacidad de percibir el llano, ¿no? Canta Claro, por ejemplo, una novela que es maravillosa, que empieza... Canaima. Bueno, por supuesto, además es la capacidad de llevarte a ese espacio físico, ese espacio geográfico, y ese es el Rómulo Gallego que recordamos. Doña Bárbara, yo creo que la figura de Gallego se resume en eso, en la lucha de la barbarie
contra la contra la civilización. civilidad. Es una construcción importantísima de lo que va a Para toda significar. América Latina, justamente por esa razón. Pues no solamente para Venezuela, para países como México, Colombia, Brasil, la misma Cuba. Son países que realmente han adoptado eso como una especie de ícono de comportamiento de sus naturales, ¿no? Claro, porque va a comprender lo que está pasando y va a luchar contra el caudillismo desde la letra, ¿no? Desde la intelectualidad. Gómez pide que le lean Doña Bárbara, ¿no? Y cuando lee Doña Bárbara, Juan Vicente Gómez pues dice, esto es muy bueno, esto no puede ser contra mí, ¿no? Y le da a Gallegos la oportunidad de ser senador por apure. Gallegos esquiva esta responsabilidad política, se va a España, hasta que decide finalmente autoexiliarse, se va al exilio, porque iba en contra de sus principios, lo que le había enseñado a sus estudiantes sobre la democracia, la institucionalidad, la pluralidad, iba en contra de esta responsabilidad que era puesta a dedo por un hombre que, bueno, desde su hacienda decide cuál va a ser el destino de la nación. Él se va, por supuesto, el autoexilio que le duele muchísimo a Gallegos, y va a regresar en el año 36. Cuando Gómez muere, aquel 17 de diciembre a las 11:45 del año 1935, pues empieza una Venezuela distinta. Y Gallegos regresa a Venezuela durante el gobierno de Eleazar López Contreras, y López Contreras le da lo que hoy sería el Ministerio de Educación, el Ministerio de Instrucción Pública. Ahí dura escasos 3 meses, porque va a ser Gallegos el responsable de lidiar contra esa resistencia de una izquierda que estaba exigiendo nuevos derechos, pero esos eran sus estudiantes, a los que también les había enseñado pues, que había que levantarse contra quien los oprime. Claro. Y decide renunciar, pero no se aleja de la cosa pública. Es electo el siguiente año, en el 37, diputado por Caracas, y desde ahí va a levantar la voz en el Congreso Nacional, siendo minoría. Y desde ahí, según J. Velázquez, en una frase mágica dice, Gallegos va a dar una lección pedagógica de republicanismo. Desde su campaña simbólica, luego en el año 1941, es candidato presidencial, sabía que no tenía oportunidad de ganar esa elección del 41. Además que la elección la hacían al Congreso, pues. Era una elección indirecta, solamente votaban quienes estaban en el Congreso, no había voto universal, directo y secreto, y pues Gallegos hace una campaña por todo el país, desde el Apure, por cierto, simbólicamente, y empieza a recorrer a Venezuela diciéndole que, bueno, que es posible una elección universal, directa y secreta, que es posible involucrar y que a través de la educación transformar, porque es el político pedagogo. Nunca Claro. deja de ser educador, nunca deja de ser novelista, es un gallego integral. Por eso cuando me preguntaba cómo resumir a Gallego, cuál es la faceta más importante, es que Gallego es todo eso en una sola individualidad. Y ese es el gran, digamos, la gran responsabilidad y el gran peso de Gallegos en la historia de la humanidad. Es una clase de cultura política, de cómo ejercer la política en función del bien común. Es una clase lo que da Gallegos con su vida. Y la verdad es que una de las cosas que uno se pregunta es ¿qué hubiera pasado? Yo creo que esa es la pregunta de las 60.000 lochas. Pero todo el mundo, ¿qué hubiera pasado si ese hombre hubiera seguido conduciendo la nación un tiempo más? O por lo menos el tiempo que le tocaba. Sí, bueno, con eso no se puede hacer historia. Claro, porque es ciencia ficción. Sí, pero sin duda alguna, el Gallegos que luego asume la presidencia de la República es una lección también para los venezolanos. Es decir, es el primer venezolano que es presidente de la República a través del voto universal, directo y secreto. Recordemos que ante la elección de Rómulo Gallegos en 1947, en diciembre de 1947, el voto era, digamos, censitario. No podían votar las mujeres, por ejemplo, para el presidente de la República. Es decir, no podían votar de forma directa para elegir al presidente, sino a través del Congreso. Es a través, por supuesto, primero del golpe del 45 que se le da a Medina. Empieza lo que es llamado el trienio adecuado. Hay una reforma constitucional que a través de un código electoral, por supuesto, permite esta elección que lleva a Gallegos a la presidencia de la República. Con una votación de más del 70%. Sí, 800.000 votos logra Rómulo Gallegos, le va a ganar a Rafael Caldera y al Partido Comunista, y va a pasar pues a ser el primer presidente que es electo, digamos, democráticamente, de forma popular. Todos podían votar por Gallegos. Esas fotografías de grandes colas votando por un presidente es un hito para la historia venezolana. Y además es un profesor, ¿sí? Es un maestro el que está siendo presidente de la República, y sin duda alguna es una lección. Y lo más doloroso para este contexto es que lamentablemente se vuelve a imponer el peso militar,
los intereses caudillescos en este contexto del año 48. Son 9 meses lo que dura apenas Rómulo Gallego, pero son 9 meses que logra transformaciones culturales desde el punto de vista de la democracia. Eso es lo que te iba a pedir, que hicieras un poco un balance de esos 9 meses. Sí, digamos, primero lo que va a significar un presidente electo, ¿no? A través del voto, en una elección competitiva donde sus contrincantes aceptan el resultado, se reúnen, y es decir, empiezan a construir esa cosa pública. Hay unas reformas, por supuesto, petroleras que van a pesar muchísimo y sobre todo educacionales. Está el famoso 50 y 50, digamos, el 50-50 que va a generar mucha polémica interna, pero hay unos intereses que ya estaban desde hace mucho tiempo. Cuando Gómez muere, en el país empiezan, digamos, a surgir 3 intereses fundamentales. El primero, los jóvenes que durante una larga dictadura estaban en silencio, jóvenes de partidos políticos. Claro. ¿Okay? Ese era un bloque de intereses que quería llegar al poder. El segundo eran los jóvenes militares, que no venían, digamos, de la guerra de caudillos, sino que eran jóvenes formados como Marcos Pérez Jiménez, como Delgado Chalbó, que también querían llegar a la cosa pública, querían el poder. Y por supuesto estaba el gomecismo, que quería sobrevivir luego de la muerte del gran caudillo. Es decir, eran 3 intereses que estaban en pugna. El 18 de octubre del 45 se alían 2, se va a aliar Rómulo Betancourt con Pérez Jiménez y van, digamos, a dejar a un lado a los jóvenes gomecistas, en el caso del joven Medina, ¿verdad? Y empiezan a avanzar en esta coyuntura. Y por supuesto, ese proyecto sigue, porque al final, ¿qué se va a imponer? Pues el proyecto de Marcos Pérez Jiménez, quien junto a Delgado Chalbó y Llovera Páez van a dar el golpe de Estado a Gallegos. Y va a ser un golpe donde básicamente ya estaba todo cantado, es decir, es el poder de una generación, nuestra generación, de los jóvenes militares que quiere asumir ahora las riendas de la República, exigiendo por supuesto sus derechos a participar a través de la fuerza. Lo que más le pega a Gallegos es que Delgado Chalbó era su gran amigo. ¿Sí? De hecho, cuando Gallegos está en la presidencia estos 9 meses, va a Estados Unidos, en una invitación que le hace el presidente Truman, una gira a los Estados Unidos, el primer presidente electo que va a los Estados Unidos, y deja a Delgado Chalbó encargado de la presidencia, porque además había vivido junto a él en el exilio. En Barcelona. Sí, porque el padre fue asesinado en el Falque, cuando intentan invadir durante el gomecismo. Es decir, había una relación de amistad, y Gallegos, por supuesto, esto le va a doler muchísimo. Es decir, es una república que todavía sucumbe frente a los intereses de los militares. Bueno, fíjate, pero es interesante, ya tenemos que ir terminando, que Gallego no cae porque era gallego, ni porque le molestaba a la gente, ni porque molestaba él al pueblo, sino por una serie de circunstancias ajenas. Pero por eso te digo, si hubiera continuado, ¿qué habría pasado en este país? Sin duda alguna. Buenísimo. Bueno, eso quedará para la reflexión Sí. de los venezolanos y sobre todo un gallego que siempre va a poner en la mesa la institucionalidad y la ley. Cuando le piden una cantidad de circunstancias, que saque a Betancourt del país, que se aleje de AD, él dice, eso no son sus atribuciones. El militar tiene que dedicarse al cuartel y déjenle a las instituciones, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, que haga las presiones necesarias para que le ejecute. Un civilista, como debe ser, un civilista. Así es. Muchas gracias Muchas por gracias haber a usted. venido. Vamos a la pausa, ya volvemos.